¿Qué tal, jóvenes? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal amanecieron? ¿Qué tal pasaron su fin de semana? Bien, profe, gracias. Buenos días, David, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Estuardo, Jaime, Elman, qué gusto saludarles a ustedes. Disculpen, ¿ustedes me podrían confirmar si sí pudieron usar el link para apartar el cupo para el siguiente año? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, em, vamos a esperar un momentito a que se conecten sus demás compañeros, pero quiero contarles, ¿verdad? De que pues nosotros teníamos, o bueno, nos habían indicado a nosotros de que íbamos a terminar clases el 9 del otro mes, o sea, el 9 de octubre. Pero al final corrieron una semana más, entonces muy probablemente vamos a estar terminando hasta el 16 de octubre. Que según la reunión que tuvimos junto con sus papás y dirección, pues dijeron de que íbamos a terminar hasta el 16. Entonces, en teoría, digamos de que tenemos esta semana, tenemos la otra semana y la semana del 16 para terminar clases. Eh, Esto, pues, cabal resolviendo la pregunta de Christopher, ¿verdad? Entonces, nosotros estaríamos terminando el 16 de octubre, estaríamos terminando con clases. Eh, entonces, pues a nosotros, o yo quisiera trabajar con ustedes, pues al menos algunas nociones básicas de lo que son las instalaciones. Eh, Como ustedes saben, ¿verdad? Nosotros en construcción pues tenemos que tomar en cuenta instalaciones hidráulicas, instalaciones de drenajes y también instalaciones eléctricas. Entonces, pues yo quiero trabajar con ustedes nociones básicas de estas instalaciones, ¿verdad? No sé si nos vaya a dar tiempo de dibujar planos, honestamente lo dudo mucho. Entonces, pues para esta sesión o para esta semana vamos a trabajar, o yo voy a trabajar con este documento que yo ya he escaneado, ¿verdad? Escaneé la portada para que ustedes vean qué libro es el que yo estoy utilizando para esta clase. Y si ustedes no tienen este libro en el chat, les voy a estar compartiendo, voy a abrir ahorita el chat, les voy a compartir el link. Vamos a ver a todos. Les voy a compartir entonces el link de este documento que yo estoy utilizando por si ustedes no tuvieran el libro, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer eh, al momento de que ustedes lo necesiten. Por allí pregunta Yuvini si estoy hablando y le voy a responder en el chat porque yo creo que no me escucha. Los demás, si me escuchan, podrían confirmarme. Elman, Estuardo, Jaime. Sí, profe. Ok, gracias, Christopher.
Necesito que me confirmen si me escuchan los demás. Sí, profe. Gracias, David. Gracias, Selman. Ok. Vamos a ver qué tiene Yuvini. Muy bien, entonces, como les decía, yo quiero tratar temas, digamos, de que un poquito, que tengan ustedes un poquito de base teórica de estas instalaciones para que, pues, cuando ya entren a quinto no tengamos ningún inconveniente o al menos ya sepamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces, como les decía, no creo que tengamos mucho tiempo para dibujar planos. Muy probablemente ya no vamos a dibujar planos de estas instalaciones. Pero a mí sí me interesa de que trabajemos un poquito esta parte de acá. Entonces, como les comentaba, si no tienen este libro, pues en el chat de esta sesión ya les he compartido el link de este documento con el que yo voy a estar trabajando en esta sesión. Entonces, empecemos a trabajar. Como ustedes saben, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos en un proyecto de construcción, pues tenemos que tener presente siempre todas las instalaciones, ¿verdad? Un proyecto sin instalaciones, pues no es un proyecto completo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener presente siempre esto y tenemos que tener, pues, presentes algunos conceptos que son primordiales que ustedes conozcan, ¿verdad? Entonces, pues yo me voy a apoyar de este manual o de este libro que ustedes pues en su momento compraron, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es de que yo voy a tratar de explicarles de una forma quizás no leyendo, digamos, todo lo que está en el libro, pero al final, pues ustedes van a trabajar, digamos, de que un resumen, van a resaltar, digamos, lo más importante de que ustedes consideren y la tarea entonces va a ser que envíen ustedes el resumen a la plataforma, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? ¿Tienen alguna duda? Es como lo que hicimos la vez pasada de ¿Qué subrayar. página, profe? Disculpe. Perdón. De mi documento, del que yo escaneé, estoy desde la página 2 hasta la página 13, hasta acá, que es donde ya tenemos un planito ya trabajado. Y sí, Christopher, es como lo que trabajamos la sesión anterior, en donde pues, tuvimos, digamos, una clase un poquito teórica, pero luego nosotros ya solo presentamos un resumen de lo que platicamos. Ok, empecemos entonces. Cuando nosotros trabajamos con agua potable, nosotros tenemos que tener, digamos, de que la noción de dónde se extrae el agua potable, ¿verdad? Eh, Aquí nosotros tenemos un proceso o tenemos la forma de abastecimiento de cómo lo trabajan, digamos que las distintas municipalidades o las distintas empresas que suministran agua potable a las ciudades, a las viviendas o a los pueblos. Y hablemos un poquito acerca de esto. Cuando nosotros estamos o queremos suministrar agua potable, pues nosotros tenemos que realizar, digamos, de que un procedimiento para poder
para poder decir de que el agua que vamos a proporcionar, pues sí es potable, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos estos distintos procedimientos que vemos aquí en este gráfico, pero leamos un poquito esto. Dice, las fases de funcionamiento de un sistema de agua potable son captación, conducción, tratamiento, distribución y dotación del servicio. Dice después, el abastecimiento de agua hacia el interior de una vivienda, residencia o edificación arquitectónica es común que sea por medio de un distribuidor público, ya sea municipal o residencial o sea privado, ¿verdad? Entonces, como les decía, cuando nosotros queremos suministrar de agua potable a alguna ciudad o a algún pueblo, esta puede ser trabajada por medio de una municipalidad o bien una empresa privada, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de las fases del funcionamiento, que son la captación, la conducción, el tratamiento, la distribución y dotación del servicio. Ok, cuando hablamos de captación, nosotros nos referimos a de dónde nosotros estamos obteniendo el agua, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la fuente de dónde nosotros estamos obteniendo el agua, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy obteniendo el agua de un afloramiento natural, de un nacimiento de agua, de un riachuelo, o ya sea de un río, digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, Profe, ajá, dígame. ya pude entrar el teléfono de mi hermana. Ok, excelente, Yuvini, no tenga pena. Bueno, Gracias, Yuvini. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Nosotros tenemos una fuente, o sea, nosotros tenemos una captación y esa captación, pues bien podría ser, ¿verdad? Un nacimiento de agua, un riachuelo, quizás un río, ¿verdad? Pero luego, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos por aquí algunos otros procesos de captación, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos el proceso de conducción, que lo vemos, por ejemplo, en esta parte de acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, hay algunas cajas, dice válvula de aire, dice caja rompepresión, por aquí tenemos otra caja de válvula de paso, y si ustedes se dan cuenta, hay algunos tubos que conducen el agua y que nos llevan a este tanque que nosotros tenemos aquí. Entonces, digamos de que las MUNIs tienen este proceso. Por ejemplo, en Cobán hay algunas plantas de tratamiento de agua que tienen estos procesos, ¿verdad? Entonces, ellos obtienen agua de algunos nacimientos naturales y luego van con todo el proceso de conducción, que básicamente son tubos que llevan toda el agua a estas plantas de tratamiento, ¿verdad? Que en este caso dice que son tanques sedimentadores. ¿Qué hacen estos tanques? Pues básicamente lo que hacen es de que como el agua aquí no viene completamente limpia, entonces estos tanques lo que hacen es de que tratan de limpiar el agua, ¿verdad? O sea, y como se llama un tanque sedimentador, básicamente todas las tierras o todos los lodos que traen, pues el agua es limpiada aquí en estos tanques, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta del proceso, está la captación, luego está la conducción que es por medio de tubos, luego pasa al área de limpieza que es donde está el tanque sedimentador. Si ustedes ven acá dice proceso de tratamiento, ¿verdad? Porque se está tratando el agua, se está limpiando el agua. Vemos, por ejemplo, aquí que hay una caseta de desinfección. Generalmente se le aplican algunos tipos de cloros al agua, ¿verdad? Para tratar de hacerla lo más limpia posible. Y vean qué tipos de químicos nosotros podríamos utilizar. Usamos sulfatos, aluminio, cobre, cloro. Podríamos usar nosotros cal hidratada o silicio fluoruro de sodio, por ejemplo.
Entonces nosotros aquí, por ejemplo, aplicamos estos distintos químicos y con eso nosotros ya estamos garantizando de que el agua es potable. Permítanme un momento. ¿Verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí ya tenemos todo este proceso de tratamiento en donde ya limpiamos el agua, ya le aplicamos por allí algunos químicos con el propósito de tener agua potable y luego ya lo procedemos a un llenado de un tanque de distribución o también de almacenamiento, ¿verdad? Y después de haber pasado por todo este proceso, pues entonces nosotros ya podemos suministrar, digamos, de agua potable a el pueblo, la ciudad a donde se necesite suministrar de agua potable, ¿verdad? Ok, ¿por qué le llamamos agua potable? Si ustedes se dan cuenta, aquí dice hasta este punto, dice agua potable. Ok, ¿qué significa agua potable? Pues significa de que el agua no tiene, o al menos que cumple con ciertas características físicas, ¿verdad? O sea, que se puede beber, que tiene un color transparente, digamos, que tiene un buen sabor y que no huele mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que un agua sea potable, debe de cumplir con ciertas características físicas y también biológicas, ¿verdad? O sea, que no sea dañina para la salud de las personas, pero para hacer que el agua sea potable, pues vean ustedes todo el proceso que tiene que llevar el agua que se obtiene de algunas fuentes, ¿verdad? Como bien ya lo platicábamos. Puede ser un nacimiento, un riachuelo, un río o inclusive también desde pozos, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros vamos a trabajar con agua potable, pues tenemos que garantizar de que el agua que nosotros vamos a suministrar, pues es potable, ¿verdad? O al menos no es dañina para las personas que la van a utilizar. ¿Tienen alguna duda con todo esto? No, profe. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros trabajamos con instalaciones hidráulicas, vamos a decirle de que las instalaciones hidráulicas son un conjunto de tuberías, equipo y accesorios que permiten la conducción de agua potable procedente de una red municipal o pozo propio hasta las áreas donde se requiera en la edificación. Dice que para poder diseñar una instalación serán indispensables los planos arquitectónicos del proyecto, amueblado y secciones, ya que en estos se indican claramente la ubicación y posición final de los muebles sanitarios y demás dispositivos propios de la edificación. ¿Ok? Básicamente nos está diciendo de que cuando hablamos nosotros de instalaciones hidráulicas, pues nos estamos haciendo, o nos estamos refiriendo, perdón, al conjunto de tuberías, equipo y accesorios que van a permitir la conducción de agua potable, ¿sí? Ya hablamos de que agua potable, pues es el agua que nosotros podemos consumir. Cuando nosotros hablamos de instalaciones hidráulicas, pues también tenemos distintos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos tipos residenciales, tenemos tipos industriales y también tipos comerciales. Siempre varían, ¿verdad? Dependiendo del tipo de instalación que nosotros estemos trabajando. Pero básicamente el concepto siempre es el mismo, ¿verdad? El proceso de conducción, digamos, de agua potable, ya sea dentro de una vivienda o dentro de un centro comercial, generalmente siempre es el mismo o al menos siempre se utilizan sistemas similares de conducción de agua potable. Hablemos un poquito de terminología, que es lo que nosotros tenemos acá. Hablemos un poquito del gasto o del caudal, que es lo que nosotros tenemos aquí. Cuando nosotros estamos trabajando con agua potable o con líquidos, ¿verdad? Con agua,
generalmente nosotros utilizamos este término de gasto o caudal, que básicamente es para que nosotros sepamos cuánta agua estamos consumiendo. Y esto se mide por medio del caudal. Y dice lo siguiente. Dice que es el volumen de agua que pasa por una sección de tubo en una unidad de tiempo. Y se expresa metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Siempre que nosotros querramos medir la cantidad de agua, siempre lo vamos a hacer en metros cúbicos. ¿Sí? Ok. Hablemos ahora entonces de la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Pues es la caída de agua atmosférica en forma de lluvia. Entonces, por ejemplo, otra forma de captar agua pues sería la captación de agua de lluvia, ¿verdad? Pero nosotros no le decimos agua de lluvia, sino que le decimos por medio de la precipitación. ¿Y qué es la precipitación? Pues obviamente es la lluvia, ¿verdad? Es el agua de lluvia que viene del cielo. Luego tenemos entonces agua potable. Y vean, aquí ya tenemos una definición técnica, ¿verdad? Dice, agua que cumple con características físicas de color, olor y sabor, así como del contenido de materiales y materia biológica para el consumo humano. Importantísimo, es para el consumo humano. O sea, de que si yo extraigo agua de un pozo, pero yo no le doy un tratamiento adecuado, ¿verdad? O sea, no le quito lodos, no le pongo ningún químico para tratar de matar bacterias o tratar de limpiarla lo más que pueda, entonces esa agua no es potable, ¿verdad? Sí es agua, pero no es potable y por tanto no tenemos garantías de que pueda ser para consumo humano. Entonces, siempre que nosotros estemos trabajando, digamos, con algún proyecto en donde tengamos que ver eh, todo lo relacionado a agua potable, importantísimo de que veamos de que pues todo este proceso se cumpla, ¿verdad? O al menos de que veamos de que el agua efectivamente es potable, o sea que sí se pueda utilizar para consumo humano. Ok, perfecto. Si nosotros vemos, tenemos distintas formas de trabajar o de suministrar el agua potable. Y una de estas formas, pues es el suministrar agua potable por medio de la gravedad. ¿Cómo funciona esto? Vamos a tratar aquí de hacer algunas anotaciones para que lo tengamos bien claro. Por ejemplo, nosotros aquí vemos de que tenemos algunos pozos, sí, en esta parte, vean. Luego, por ejemplo, tenemos una caseta en esta parte que es de tratamiento, ¿verdad? Es una caseta para tratar el agua y también para bombearla, ¿verdad? Porque aquí tenemos nosotros nuestros pozos. Entonces, vean, aquí en esta parte nosotros tenemos nuestros pozos. Aquí tenemos un tratamiento, ¿verdad? El tratamiento de agua. Pero vean las líneas de conducción. Vean, por ejemplo, esta que está aquí. Aquí el agua se está conduciendo y viene hasta el depósito de agua que nosotros lo encontramos aquí arriba. Entonces, digamos de que todo este procedimiento que nosotros ya vimos, básicamente sirvió para suministrarle agua al tanque elevado que nosotros tenemos aquí en esta parte de arriba. Y luego, ¿qué pasa? Pues por gravedad, o sea, ya sin usar ningún tipo de sistema hidroneumático, pues el agua ya cae, ¿verdad? Y cae por medio de estos conductos, por medio de estos tubos que nosotros vemos aquí dibujados con color azul. Entonces, por ejemplo, está este tubo, vean aquí, está doblando, y vean aquí, por ejemplo, a este punto. Llegado a este punto, entonces el agua ya se empieza a suministrar a las distintas viviendas o a los distintos artefactos que necesiten del suministro de agua potable. Este entonces es un tipo de sistema de abastecimiento de agua potable que nosotros digamos de que podemos utilizar. En las casas, por ejemplo, es muy común que nosotros veamos este sistema,
quizás no a un gran tamaño, como vemos este proyecto que está proyectado en el libro, pero sí, por ejemplo, algunas casas tienen su tinaco, por ejemplo, tienen su tanque elevado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se suministra el tinaco y del tinaco pues ya baja por gravedad y ya conduce el agua potable a la pila, a la ducha, a la regadera, a los lavamanos, lavatrastos, ¿verdad? Entonces, este sistema es muy común que se utilice en nuestro medio e inclusive a nivel residencial, pero a una menor escala que como lo vemos aquí en esta parte, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe. Ok, continuemos entonces. Muy bien. Nosotros tenemos que tener en cuenta algunos principios básicos para trabajar instalaciones hidráulicas. Cuando nosotros trabajamos instalaciones hidráulicas, por lo general siempre tenemos que poner una acometida. ¿Qué es la acometida? Pues la acometida no es más que no es más que estas válvulas, este juego de válvulas que nosotros vemos aquí, pero ya en la vida real, pues es todo esto que nosotros tenemos aquí. Si nosotros vemos, por ejemplo, en las banquetas, en las calles, vemos por allí algunas tapaderas, ¿verdad? En las banquetas. Esas tapaderas básicamente lo que están cubriendo son este juego de llaves que nosotros tenemos en la entrada de nuestras casas o en las banquetas de nuestras casas. Y estas llaves o estas válvulas están conectadas directamente a la distribución municipal de agua potable. Entonces, ¿cuál es el propósito de que nosotros coloquemos estas válvulas? ¿Cuál es el propósito de que nosotros usemos una acometida en nuestra casa, por ejemplo, en el proyecto de construcción que nosotros estemos trabajando? Pues básicamente el objetivo es de que la municipalidad pues pueda saber cuánta agua nosotros estamos consumiendo y en base a la cantidad de agua que nosotros estemos consumiendo, pues ellos puedan definir cuánto es que nosotros tenemos que pagar en cada mes, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito de las válvulas que se ponen en la acometida. Acometida le vamos a llamar a ese juego de llaves que nosotros tenemos aquí. Entonces, empecemos con la válvula de paso, que es esta que nosotros tenemos aquí. Ok, ¿cuál es la función de la válvula de paso? Dice que la válvula de paso lo que va a hacer es cerrar el paso del agua a la edificación por la falta de pago del servicio. Entonces, como les decía, la municipalidad tiene que cobrar este servicio. Y si nosotros no pagamos, entonces la municipalidad puede cerrar esta válvula de paso. Digamos de que la municipalidad entonces es la única que puede tocar esta llave. Nosotros como propietarios de nuestra vivienda no tenemos el permiso, digamos, o no tenemos el derecho de poder tocar o manipular esta llave, o sea, de cerrarla o de abrirla. Sí, porque esta es, digamos, de que su función está relacionada explícitamente para la municipalidad. Entonces, ¿cuál es la función de la válvula de paso? Pues la MUNI la cierra o la abre si nosotros estamos al día con nuestros pagos. Luego tenemos el medidor de agua, que también es conocido como contador, que es el que nosotros vemos aquí. Vamos a quitar esto
Ahí está. Vamos a marcar nada más esto y vamos a marcar el contador. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Ok, ¿cuál es la función entonces del contador? Pues su función no es más que medir la cantidad de agua que nosotros consumimos en nuestra vivienda. Luego entonces tenemos la válvula de compuerta, que ya es esta llave que nosotros tenemos aquí. ¿Cuál es la función de esta llave? Pues dice que permite regular la presión y cortar el paso del agua a la edificación. Dice que es útil cuando es necesario efectuar alguna reparación al sistema hidráulico. Entonces, ¿qué quiere decir? De que esta llave que nosotros tenemos aquí, esta nosotros sí la podemos manipular como propietarios de nuestra casa, ¿verdad? Esta llave nosotros la podemos abrir o la podemos cerrar cuando nosotros querramos o cuando nosotros lo necesitemos. ¿Para qué podemos cerrarla o para qué podemos abrirla? La podemos cerrar si nosotros queremos hacer alguna reparación o queremos hacer alguna adaptación, pues nosotros podemos cerrar esta llave, ¿verdad? Y con eso lo que vamos a lograr, pues es evitar de que siga pasando agua potable al interior de la edificación. Y por último, nosotros tenemos la válvula de cheque, que es esta última válvula que nosotros tenemos aquí. Ok, ¿cuál es la función de esta válvula? Dice que la válvula de cheque, la función es no permitir el paso del agua de la edificación hacia la tubería de la acometida. O sea que permite el paso del agua en un solo sentido. ¿Cómo así? Muy bien, vean pues. El agua viene de este punto, ¿verdad? Viene de la calle, ¿sí? Viene por este punto y pasa la válvula de paso, pasa el contador, pasa la válvula de compuerta y luego pasa por la válvula de cheque, ¿verdad? Hasta aquí, todo bien. Digamos de que antes de llegar a la válvula de cheque, el agua puede regresarse, ¿verdad? Puede regresar el agua sin ningún problema. Pero ¿qué pasa en la válvula de cheque? El agua, bueno, la válvula de cheque permite nada más el paso de agua en una sola dirección. En este caso, ¿cuál es la dirección? Pues la dirección es obviamente hacia el interior de la vivienda. Eso quiere decir que el agua que ya ingresó a la vivienda no va a poder salir, que voy a tratar de dibujarlo aquí tal vez con azul, ¿verdad? El agua ya no va a poder salir entonces porque pues ya tenemos nosotros allí una válvula de cheque, ¿verdad? Entonces, la válvula de cheque, ¿qué hace? Pues permite el paso del agua, pero lo permite en una sola dirección. Eso quiere decir que el agua que ya entró o que ya pasó por la válvula de cheque, pues ya no va a poder regresarse, ¿verdad? ¿Alguna duda con estas válvulas que se tienen que poner en una instalación hidráulica para una casa? ¿Ninguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, pues cuando nosotros trabajamos con una vivienda, tenemos que poner siempre la acometida, ¿verdad? Y en la acometida, como les dije, van siempre estos tipos de válvulas. Aquí, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya estamos utilizando un cuadro de simbología, ¿verdad? Estamos utilizando simbología para la válvula de paso, simbología para el medidor de agua, simbología para la válvula de compuerta y simbología para la válvula de cheque. Esto que nosotros estamos viendo aquí, siempre lo tenemos que trabajar en un proyecto a nivel residencial. Siempre. Entonces, sigamos platicando. Ya casi vamos a terminar. Cuando nosotros estamos trabajando con instalaciones hidráulicas,
estamos, bueno, al menos trabajamos siempre con tubos y con accesorios de unión, ¿verdad? ¿Cuáles son esos accesorios de unión? Pues son los codos, tenemos codos a 90, vean aquí tenemos codos a 90, tenemos codos a 45 grados, tenemos T's, tenemos coplas, tenemos cruz, tapones, tapón macho, tapón hembra, tenemos reducidores, ¿verdad? Todos estos accesorios, si nosotros vamos a la ferretería y los pedimos así como está aquí su nombre, como esto que está acá, pues nos los vamos a conseguir, ¿verdad? Pero estos nos van a servir obviamente para trabajar la instalación en la vida real. Pero cuando nosotros trabajamos con planos, usamos simbología, ¿verdad? Y esa simbología es la que nosotros pues vemos aquí en esta parte, ¿sí? Vemos cómo es de que se deben de proyectar estos distintos accesorios de unión para las distintas instalaciones. Y nosotros tenemos que tener bien claro siempre de que para poder pegar estos accesorios de unión a todos los tubos, pues tenemos que usar un tipo de pegamento solvente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros utilizamos o queremos hacer una instalación hidráulica, tenemos que utilizar un tipo de pegamento solvente, un cemento solvente para lograr de que estos accesorios de unión pues queden correctamente unidos en pues una instalación real, ¿verdad? En una edificación real, ya haciendo la instalación hidráulica en la vida real, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vemos que en una vivienda nosotros tenemos una instalación hidráulica, ¿verdad? Y tenemos la instalación hidráulica y si nosotros vemos en las uniones, pues están utilizadas estos elementos. Por ejemplo, aquí se utilizó una T. Aquí, por ejemplo, utilizamos otra T. Si se fijan, aquí usamos un codo a 90. Codo a 90, codo a 90, codo a 90. Y vean, aquí en estas partes se utilizaron algunas T's. Aquí, por ejemplo, otro codo a 90, otro codo a 90. Entonces, vean, si nosotros seguimos, se van a dar cuenta de que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí codos a 90. Vean aquí, solo codos a 90, que básicamente son los dos accesorios que más se utilizan para hacer instalaciones hidráulicas. Entonces, aquí nosotros tenemos, digamos, de que un gráfico bastante aproximado a la realidad de cómo es que quedan al final las instalaciones hidráulicas. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, algunos tubos que suben. Voy a hacerlo con rojo. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí algunos tubos que suben. Vean, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos el número 2. Por aquí tenemos el número 1, número 5 y por aquí tenemos un número 6. Cuando nosotros vemos de que hay estas tuberías y suben, por ejemplo, pues básicamente estamos haciendo referencia a que allí hay algún accesorio sanitario o algún artefacto que necesite de suministro de agua potable. Entonces, si ustedes se fijan aquí en esta parte, pues vemos la acometida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la acometida, está toda la simbología de la acometida que ya habíamos platicado. La válvula de compuerta, el medidor, la válvula de paso y la válvula de cheque, ¿sí? Se dan cuenta de que en un plano como tal, esto nosotros lo tenemos que representar siempre. Ok, veamos ahora entonces cómo se grafica un plano. Aquí nosotros tenemos
tenemos ya un plano, ¿verdad? Tenemos el plano machote. Obviamente faltan detalles del plano machote, pero básicamente, pues ya vemos cómo es de que se debe de trabajar una instalación, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, de que está la cometida aquí en esta parte. Y si ustedes se fijan en planos, lo único que nosotros tenemos que hacer son algunas líneas. ¿Qué significan estas líneas? Pues significan de que por estas líneas que están acá es donde pasan los tubos que conducen al agua potable, ¿verdad? En este caso, vean todo esto que yo he trabajado aquí, digamos de que nada más con líneas, que básicamente son todos los tubos que me van a conducir el agua potable. Me voy a acercar un poquito para que analicemos este plano y vean qué es lo que tiene. Está la parte de la cometida y vienen los tubos. Pero luego aquí tenemos una T, tenemos otra T, por ejemplo, acá. Aquí tenemos este gráfico que nos simboliza un grifo, un chorro. El tubo o la instalación de agua potable viene, por ejemplo, para acá, para este lado. Vean, por ejemplo, aquí me suministra al inodoro, me suministra al lavamanos, a la ducha. Aquí me suministra a lavatrastos, aquí, por ejemplo, a la pila. Pero si ustedes se dan cuenta, los planos como tal, pues no son muy complejos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros trabajamos un plano de instalaciones hidráulicas, pues siempre tenemos que trabajar la simbología, ¿verdad? En este caso vemos aquí, por ejemplo, de que están trabajadas las simbologías. Por ejemplo, tenemos aquí la simbología de instalaciones hidráulicas. Y también tenemos simbología de accesorios de unión. Entonces, vean, tenemos distintos, digamos, cuadros de simbología, pero estos por lo general van unidos en uno solo en un juego de planos. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe. Ok, entonces, por último, nada más quiero platicarles un poquito acerca de esto. Dependiendo del artefacto sanitario que nosotros estemos o al que nosotros querramos suministrarle agua potable, pues de dependiendo del artefacto, pues nosotros tenemos que conocer distintas alturas, ¿verdad? Las alturas, pues nos van a servir para colocar las esperas de tuberías, o sea, para colocar los tubos de agua para estos distintos artefactos. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la pila, dice que la altura debería ser de 1,22 del tubo que nosotros tenemos para poder conducir agua potable hasta la pila. Si ustedes se fijan en la ducha, dice que deberíamos de tener, por ejemplo, 1,90. Tenemos, por ejemplo, en la bañera o el jacuzzi, deberíamos de trabajar entonces con una altura de 0,30. Entonces, para cada artefacto sanitario que nosotros tengamos, pues también tenemos distintas alturas que nosotros debemos de considerar. Entonces, digamos de que cuando estamos trabajando con planos o estamos trabajando con una cuantificación de materiales, es importantísimo que nosotros tengamos bien presente esto para saber cuánto tubo es el que nosotros necesitamos y con esto pues hacer una correcta cotización o hacer un correcto presupuesto, ¿verdad? Y digamos de que al final, en resumen, un plano de instalaciones hidráulicas viene siendo algo como esto que vemos aquí, que si ustedes se dan cuenta, el objetivo nada más es para empezar, definir dónde va a estar la cometida y posteriormente, pues, suministrar de agua potable a todos aquellos artefactos sanitarios que lo van a necesitar. Ok, pregunto, ¿tienen alguna duda con todo lo que platicamos?
No, profe, yo solo tengo una duda. Dígame. Con respecto a la tarea, ¿se puede hacer lo mismo a la vez pasada que solo lo resumimos ahí en el PDF? Sí, lo pueden hacer así. Solo esa era mi duda, profe, gracias. Ok. Entonces, pues como les decía, vamos a tener, digamos, de que clases en la que vamos a ver planos, pero nada más vamos a platicar un poquito acerca de elementos o de temas que ustedes tienen que saber. Vamos a ver cómo es de que se trabajan esos planos. Quizás no los vamos a dibujar porque va a ser, pues no creo que nos vaya a dar tanto tiempo. Y más o menos como esta clase que tuvimos, que traté de hacerla no tan extensa y traté de pues no hacerla tan aburrida, espero yo. Y las otras dos clases que vamos a tener todavía, pues vamos a tener, digamos, de que la misma dinámica, ¿verdad? Si no tienen dudas, jóvenes, entonces, pues yo con esto termino. Espero sus tareas, ¿verdad? Nada más son resúmenes de lo que platicamos. Pueden usar este documento en PDF que ya les compartí. Y si tienen alguna duda, pues me pueden escribir en Este no está en el libro. Está en el libro, pero no en el libro azul, sino en este libro que les mostré al principio, ¿verdad? La portada del libro es este. Ah, bueno, gracias. Sí, no es el libro azul, sino que es el libro de instalaciones hidráulicas. ¿Se Las puede que lo siguientes, subrayen en el libro y lo tome foto? sí, lo pueden hacer así también. La siguiente semana vamos a trabajar con instalaciones sanitarias, con drenajes sanitarios. Entonces, si tienen por ahí su libro o si lo tienen guardadito, pues lo pueden ir desempolvando si lo necesitan para la siguiente semana. Muy bien, jóvenes. Entonces, yo me despido de ustedes. Nos vemos el día de mañana en la clase de taller. Vamos a seguir trabajando siempre con AutoCAD. Feliz tarde, jóvenes. Buen provecho. No, profe, cuida.